que se me bloqueó la pantalla y automáticamente se cancela la grabación. No sé si me escucharon en la primera parte que les decía que es más fácil para mí esta modalidad. Sé que ustedes van a tener una explicación por un lado y las diapositivas por otro lado, digamos. Pero si de verdad les agrada, podría yo volver al formato Zoom, ¿no? Que es un poco más complicado, pero como les dije, mi computadora y el internet no es del todo bueno, así que y también uno tiene que trabajar, pues, ¿no? Hoy voy a hablar de las famosas teorías de la hipnosis del estado y del no estado. He querido hacer una segunda parte de esto, también antes de abocarme a la teoría del estado y no estado. Me puse a hacer hipnosis general, como ustedes saben, a hablar de la hipnosis general, y me ha llamado la atención varios puntos, y ahora sí creo que tengo más claridad en esta cuestión, ¿no? A veces las cosas se hacen paso a paso y ustedes lo saben, ¿no? No todo sale y ya está cerrado. Por ejemplo, cuando yo estaba en colegio, Plutón era un planeta, ahora ya no es. De pronto me topé con eso hace 5 años, con esa cuestión. Bueno, directamente voy a pasar porque quiero que sea breve. Teorías acerca de la hipnosis que hablan o se inclinan por el no estado que tiene justamente este proceso, al que llamamos nuevamente, hipnosis. Bueno, primeramente la hipnosis de estado dominó lo que se llama la ciencia o la hipnoterapia hasta los años 1960, ¿no? Comenzó a desarrollarse por autores, entre otros, como Charcot, por ejemplo, que creo que fue uno de los principales aportadores para este tipo de herramientas. Luego también estuvo Freud, Breuer y etcétera. Toda una serie de personajes antes de los años 1900, antes de pasar al siglo XX, en otras palabras. Un ratingo, vamos a ver si seguimos grabando. Ya. Pero es a partir de 1960 cuando aparece la cognitivo-conductual, ese tipo de enfoque que también salva, por así decir, al conductismo, porque si no el conductismo yo creo que haya quedado muy relegado. Y que bueno, utilizaba la metáfora del ordenador y otras metáforas relacionadas con eso para hablar de la mente humana, porque los conductistas se cerraron y bueno, de repente ustedes ya saben la historia, si no, se las cuento otro día. Bueno, entonces aparece la sistémica, aparece la psicología cognitivo-conductual, que habla de la memoria como multialmacén, que habla de que hay un input, hay una parte también, un output, por así decir, donde sale la información que nuestro cerebro ve no necesaria, que se llama el olvido, o no sé, como una papelera de reciclaje también hay. Porque el olvido no significa también que se olvide, ¿no? Puede ser una represión voluntaria de la persona para no pensar en eso, ¿no? Pero bueno, son casos diferentes y habrán casos en que se reprima hacia el inconsciente. O la memoria a largo plazo yo más o menos lo veo paralelo así. O también puede que
que simplemente se le olvide, porque con el pasar de los años ustedes saben que lo más afectado es el problema de la memoria, ¿no? Cuando ya uno llega a la tercera edad. El Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer se vuelve bastante común. Bueno, y a partir de este año comienzan también a aparecer estas nuevas teorías que no consideran que el asunto sea tan no estructural, perdón, tan de estado como lo dicen, como lo decían los anteriores teóricos, ¿no? He seguido con el análisis de esta palabra estado, que viene de una palabra un poco de la medicina, ¿no? De aquellos que nos abrieron un poco el campo. Estaba analizando y también, digamos, me parece que se relaciona con las teorías de la personalidad, que después asumen el estado como complemento de la personalidad y que cambia, es temporal, todo contrario a lo que es el rasgo o lo que otros llaman estructura de la personalidad o lo que otros hablan de esencia, ¿no? Entonces, pero a mí me parece, y estas son mis conclusiones, mis elaboraciones, por así decir, que la palabra estado yo la llegué a comparar en anteriores videos que compartí con ustedes, la comparaba como que sinónimo de salud, sanidad, normalidad, y las teorías del no estado como sinónimo de patología, directamente de patología. Entonces, pero me he dado cuenta, no lo tengo aquí, tengo miedo, no va a pasar nada si lo cambio, pero ya, bueno, y así más o menos, ese tipo de dicotomía así es. No lo tengo aquí el gráfico, lo tengo en otro tema, pero mi miedo es hurgar y que se fregue lo que estamos haciendo, ¿no? Porque ustedes saben, mal que mal, es tiempito. Bueno, se lo voy a mostrar tal vez aunque sea en algo, en un video aunque sea de de un minuto, por así decir, para que lo entiendan. Ahora, lo que yo entiendo por estado es algo totalmente independiente, o sea, es la forma de diagnóstico o de identificación de síntomas o de signos de una manera cualitativa. ¿En qué sentido cualitativo? Que mucho, y se sigue aún un poco trabajando en lo que es el tema de la psicopatología, el asunto de dividir simplemente las cosas en hechos duales. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, hay una línea fija, aunque no debería ser así, o había una línea fija entre lo normal y lo anormal, entre el estado sano y el estado patológico. Me parece, según la escala de contacto con la realidad o la escala del grado de conciencia de las personas, que va desde la vigilia, podríamos hablar de hipervigilia, ¿no? Que tiene su lado bueno y su lado malo. Vigilia, somnolencia y el estupor o dormir y otras etapas más abajo. Y cada una de estos estados, porque se tratan de estados, de categorías fijas, donde o estás en vigilia o estás somnoliento, por decirlo, ¿no? Cada una de ellas tendría un lado patológico, ¿no? Y en este caso, como yo lo entiendo, la hipnosis parece que es el lado patológico, en este caso de la somnolencia. En ese sentido,
ya tiene más lógica un poco para mí. Después podemos hablar de diferencias en cuanto a estos estados alterados de la conciencia con respecto al no estado y al estado. Y ahorita vamos a ver más o menos a qué nos referimos. Bueno, después está, ustedes saben que esto también se puede explicar por el enfoque categorial y el enfoque dimensional, ¿no? En el enfoque categorial solamente las divisiones son dos y el diagnóstico en lo posible tiene que ser de una sola cosa a la vez. No es como más o menos se ha querido trabajar las últimas décadas del diagnóstico multiaxial, de hablar del espectro en muchos de los trastornos mentales, etcétera. Entonces, una manera para mí de diferenciar el no estado, porque ¿cuál es la diferencia? Ahí va a estar la diferencia en la hipnosis del no estado. En la hipnosis del no estado, si hacemos una síntesis de todas las teorías, son 7 las principales que aparecieron. Estamos hablando de una multitud de variables que aparecen en la hipnosis de no estado, ¿no? No es tan simple también como el hacer 2 columnas para la escala de conciencia, que hacer, por ejemplo, una forma de espectro, por ejemplo, donde la hipnosis está al medio y para que se produzca la hipnosis hay un sinnúmero de variables que la rodean, desde variables patológicas hasta a variables no patológicas. Si nos remitimos a que la hipnosis es una alteración al final, ¿no? De la conciencia, pero no tan simple como ponerlo en comparación a la escala de esto del contacto con la realidad. Obviamente me haya sido mejor gráfico, pero se los voy a poner y si es necesario lo voy a usar al menos solo esos 2 o esas 3. Aquí nomás como fondo para que no nos durmamos escogí este fondo de pantalla. Bueno, entonces ¿cuáles serían esas teorías del no estado? Que son sistémicas, holísticas, multiaxial, complicadas, o sea, no solamente hay que tomar en cuenta la habilidad del hipnotizador, que eso decía el Estado, ¿no? Que todas las personas tienen predisposición a la hipnosis. No va a ser así, van a decir los teóricos de 1960 para adelante. Van a decir ellos que va a haber una teoría sociopsicológica del rol, vamos a ir apuntándolo, teoría cognitivo-comportamental, teoría neodisociativa, teoría sociopsicológica de Spano o Españo, no sé exactamente la forma de nombrar. Después va a haber la teoría de las expectativas de respuesta, el modelo integrador de Lin y por último la teoría del set de respuesta. Le hemos echado duro para entender cada una, desglosando cada letra, cada palabra, como corresponde a alguien que quiera describir un fenómeno. Un ratito, ya. ¿Qué es lo que pasa? La primera es la teoría sociopsicológica del rol. Ellos van a ver, digamos, a la hipnosis como un rol más que el sujeto va a asumir. No dice si patológico o no patológico, digamos, pero dice que va a ser un rol más, nada más. La palabra que yo rescato de esto es creer en las imaginaciones. Eso es una de las partes muy significativas que dice el autor, que creo que si no me equivoco es Sarvin, y incluso está su traducción, porque viene del inglés, que significa believe in imaginai, algo así, sí, imaginai, en gerundio, y quiere decir creer en las imaginaciones, le llaman los traductores, ¿no?
Entonces el sujeto hipnótico es una persona con exceso de imaginación, patológicamente hablando, ¿no? Que ustedes también ese concepto lo pueden encontrar en González, un español que ha trabajado cuestiones particulares de problemas en los niños de primaria, secundaria de España. Sus libros han ido quedando, se han ido envejeciendo, creo que los ha estado actualizando. Pero es muy bueno el concepto exceso de imaginación, que mucho se habla en estas teorías de que no solamente hay no es que también hay una predisposición universal, digamos, ¿no?, a que todos podamos ser hipnotizados, sino que también va a jugar el exceso de imaginación, que por lo general es típico de la personalidad obsesivo-crónica, de la personalidad histriónica también, histriónica, que es grave, es propia de la psicosis atenuada o del síndrome de psicosis atenuada, etcétera, ¿no? Una condición previa a la psicosis en sí. Entonces, el sujeto hipnótico cree en las imaginaciones que conforman la base de la experiencia hipnótica. Podemos ir más allá, pero no lo quiero hacer largo. Ya si ustedes lo desearían así, ya profundizamos y eso sería otra cosa. Entonces, esta teoría social habla de que son roles innatos que tenemos y que bajo ciertas circunstancias se dan, se repiten o se abren paso, digamos, en nuestro repertorio evolutivo, genético, no sé, hablando de una forma presente. No se explica también cómo habremos asumido eso, pero bueno, el sujeto hipnótico cree en las imaginaciones que conforma o que el hipnotizador le hace conformar, digamos. Es la base de la experiencia hipnótica. Eso va a decir la primera teoría. La segunda teoría va a ser la cognitivo-comportamental. Interesante porque las cognitivas antes, peor el conductismo, creía que estos eran actuaciones, simulaciones, tonterías, por así decir, ¿no? Porque ustedes saben cómo pensaban. Y si no saben, pregúntenme y yo se lo explico en 2 palabras. La teoría cognitiva decía que en la hipnosis son las actitudes, las expectativas, la motivación, las que son determinantes. Aparte, porque estas teorías también medio que no desconocen del todo a las teorías del Estado. O sea, para la teoría del Estado es fundamental la sugestionabilidad de la persona, la sensibilidad. Y la cognitiva nos dice básicamente amén, positivo. Sí, es producto de sugestión, de hipersensibilidad tal vez, etcétera. Pero también tenemos que tomar en cuenta las actitudes, las expectativas y la motivación, que son también tan determinantes, dice, en las respuestas hipnóticas. Y a ver, esto un poco me suena familiar, lo que dice el autor, porque ¿qué son las actitudes? Es la predisposición a actuar, en pocas palabras o en 2 palabras. O sea, me acuerdo, ahorita solo se me ocurre un ejemplo religioso, ¿no? Y no me gusta casi meterme a ese campo, ¿no? Pero digamos, ¿no? A veces hay organizaciones que a veces se manejan como si fueran cuestiones de fe, de religión, lo cual no lo niegan algunos enfoques de psicoanálisis. Entonces, que la predisposición es importante, sobre todo si uno quiere entrar en trance, digamos.
en algunas religiones, no estoy hablando puntualmente de ninguna, porque hay de todo tipo